¿Cómo puede ser que una cosa tan básica que nos da tanta información para ver qué está ocurriendo en los mercados financieros haya traders aún que no lo utilizan para desarrollar sus propios análisis? Incluso cuando vemos que grandes traders de fondos de inversión lo utilizan para desarrollar sus propias operativas. Por ello hoy os voy a explicar todo lo que necesitáis saber sobre patrones de velas, Heikin Hashi, etcétera, etcétera. Incluso os voy a dar algún que otro indicador para que lo podáis implementar en vuestras propias estrategias. Pero como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y como siempre ya estamos por aquí a pie de cañón. En este caso estoy en temporalidad de 1 hora en el gráfico de Bitcoin. Lo que vamos a explicar ahora mismo son patrones básicos de velas, ¿vale? Voy a explicaros cómo yo interpreto las velas y la información que a mí me dan nada más ver el gráfico. Por eso muchas veces vemos lo típico de tiene pinta bajista, etcétera, etcétera, porque a veces combinamos esos patrones chartistas, esas estructuras que ya vemos normalmente en el mercado, con lo que viene siendo patrones de velas y el sentimiento alcista o bajista en ese momento. Pero vamos a explicarlo bien paso por paso y vamos a interpretarlo a la perfección, ¿vale? En este caso yo quiero fijarme en varias cosas. En primer lugar voy a explicar la típica vela, también la vamos a ver en las velas Heikin Hashi, ¿vale? Pero en este caso es la típica vela de indecisión, ¿vale? La típica vela doji, la cual es importantísima porque se va a repetir muchísimas veces en el mercado, ¿vale? Como vemos justo esta vela de indecisión, estoy justo en Bitcoin en los precios que está actualmente prácticamente, ¿vale? Y lo que vemos es que tiene una vela muy alcista, ¿vale? Que esto también lo vamos a diferenciar mucho cuando tiene este tipo de velas grandes con un gran cuerpo. Son velas que son muy alcistas y por tanto le da mucha continuidad al movimiento, ¿vale? Pero al final vamos a ver que no todo lo que reluce es oro, que estas velas también tienen su parte negativa. Pero bueno, es simplemente entender qué sucede en el mercado para entender hacia dónde van los movimientos. En este caso lo que vamos a interpretar es primero esta vela de aquí, que cuando vemos que se forma una vela tal que por aquí, ¿vale? Y deja mucha mecha lo que viene siendo en ambos lados, porque esto es una cosa muy básica, es decir, la diferencia principal que tienen las velas normales con las velas Heikin Hashi es que estas simplemente nos marcan la apertura del precio y el cierre del precio y el máximo y el mínimo del intervalo de esa duración. Es decir, sin liarme demasiado, básicamente si vemos por ejemplo esta vela, vemos que desde este precio hasta este precio, que fue donde cerró la vela horaria, es decir, en el intervalo de tiempo de 1 hora, lo que hizo el precio fue subir desde este nivel hasta este nivel. Por eso nos marca desde este nivel en la apertura de la siguiente vela. En este intervalo de 1 hora, que es esta vela, básicamente nos marca el máximo que marcó el intervalo de ese precio, ¿vale? Durante esa hora el máximo que fue a alcanzar ese precio y el mínimo que alcanzó el precio en ese momento también, ¿vale? Pero también nos marca lo que viene siendo la apertura, que es esta apertura de aquí, que es justo donde cierra la vela anterior, y nos marca también el cierre de vela, que sería este cierre de vela que abre justo aquí. Vale, estos son aspectos muy básicos, pero simplemente quiero explicarlos por si hay alguien que entre en el vídeo y no tiene estos conceptos claros, porque luego vamos a ver cómo se estructuran las velas Heikin Hashi, que es un poquito más distinto, ¿vale? Simplemente vamos a interpretar qué nos indican estas velas. En este caso, cuando se produce una vela con mucha mecha por la parte superior y mucha mecha por la parte inferior, lo que nos indica es que ha cogido varias órdenes de compra, ¿vale? El precio está indeciso, no sabe hacia dónde ir, y normalmente cuando forma este tipo de patrón, es decir, vela alcista con mucho cuerpo, como vemos por aquí, una vela que da mucho sentimiento alcista, pero de repente se produce una vela de indecisión, que sería esta de aquí, y luego produce una vela negativa, normalmente eso es un patrón de reversión de la tendencia. Por tanto, aquí ya tenemos explicadas dos cosas muy importantes. Primero, cuando se producen esas velas estilo doji, significa que hay indecisión en el mercado, ¿vale? Y en segundo lugar, si esas velas doji se preceden por una vela gran alcista y una vela gran bajista, lo que quiere decir es que el precio tiene grandes posibilidades de que se dé la vuelta, ¿vale? ¿Qué más hay que entender en el mercado con todo el tema de las velas? Pues básicamente también hay que entender que el mercado suele ser exacto, es decir, todos los cuerpos de vela, como podemos ver, esta vela anterior fue cubierto todo el cuerpo en su totalidad, ¿vale? Como vemos por aquí. La vela siguiente, que es una vela acelerada alcista, ¿vale? Tiene un cuerpo bastante grande de vela. Lo que vemos es que justo en esta parte de aquí dejó un cuerpo sin cubrir. ¿Y qué es lo que sucedió? Que el precio fue a darse la vuelta para cubrir esta parte de cuerpo de vela sin cubrir. Y si seguimos hacia adelante pasaría otra vez lo mismo. Vemos este cuerpo de vela que justo en esta zona de aquí que podemos ver por aquí, el precio no fue cubierto ni por la parte anterior ni por la parte posterior. Por tanto, si avanzamos, lo que vemos es que el precio se vuelve a cubrir justo en esa zona. Básicamente, entendiendo las velas, también nos dan esas ineficiencias del mercado, que el precio normalmente se siente atraído como un imán para cubrir lo que viene siendo esos cuerpos que no fueron cubiertos antes. Y como podéis ver en un cachito de gráfico, como puede ser este de aquí, tenemos muchísima data que podemos interpretar. Tanto esas velas doji de indecisión, patrones de velas de reversión de la tendencia, tenemos esas ineficiencias que el precio tiende a ir a cubrir, tenemos velas grandes alcistas aceleradas que al final pues provocan esas ineficiencias y el precio tiende a ir a buscarlas. Luego también quiero que entendáis un aspecto muy básico sobre el patrón de velas, que básicamente es cuando
deja esa mecha por la parte superior es una gran señal de debilidad sobre el precio. Es decir, si la mecha es por la parte superior, lo que entendemos es que hay gran debilidad del precio y por tanto se tiende a dar la vuelta, y lo mismo pasa por la parte contraria. Si vemos que la mecha está por la parte inferior y deja una gran mecha, lo que hay es una absorción de compras y podemos ver un movimiento alcista. ¿Por qué os explico esto? Porque básicamente son unas señales de alarma que debemos tener en nuestros propios análisis. Es decir, no nos debemos solo orientar por lo que viene siendo patrones de velas, sino que debemos esto combinarlo con nuestros propios conocimientos y con nuestra propia estrategia, bien siendo indicadores, etcétera, etcétera, porque ahí es donde realmente le vemos el gran potencial. Si vemos esa mecha, por ejemplo, en la parte superior que nos indica debilidad y nuestra estrategia nos está diciendo que puede haber una reversión de la tendencia y por tanto podemos buscar un movimiento a la baja, tenemos otro patrón confirmatorio sin tener que hacer absolutamente nada, que es lo interesante de lo que viene siendo el patrón de velas. Fijaros que cuando deja esas mechas por la parte superior es justo cuando el precio revierte su tendencia, como podemos ver por aquí, como podemos ver por aquí, y esta, bueno, no sería muy grande, pero esta sin embargo deja una mecha muy grande por la parte superior y luego el precio tiene un movimiento a la baja. Por tanto, lo que nos indica es esa debilidad en el mercado, en este caso porque la mecha es por la parte superior y podemos gracias a eso aprovecharnos de ello. Pero fijaros qué patrón hay aquí, justo el patrón que explicábamos antes, que es esa vela alcista con cuerpo, ¿vale? Esa vela doji de indecisión y luego una vela bajista que cubre el siguiente cuerpo, por tanto esto es bajista. Entonces nosotros cuando cierra esta vela sabemos que el patrón es de reversión y tiene un movimiento a la baja, o simplemente lo podemos utilizar como confirmación de nuestro movimiento. Imaginaros que estamos en short en esta zona de aquí, ¿vale? Con nuestro stop puesto en los máximos anteriores y nosotros no sabemos exactamente dónde cobrar y de repente nos aparece este patrón. Sabemos que podemos cobrar aún más abajo porque la tendencia es muy probable que siga continuando a la baja. Así es básicamente como se implementa lo que vienen siendo los patrones de vela en todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia. Justo mirar, tenemos el ejemplo contrario, vemos esa gran vela bajista con mucho cuerpo, ¿vale? Mucha presión bajista, pero sin embargo luego vemos que el precio recupera gran parte de su vela con esta pedazo de mecha alcista, incluso cerrando en positivo y recuperando gran parte de la vela anterior con la siguiente vela. Esto es un patrón muy alcista de reversión. Por tanto, cuanto más grandes sean las velas y más porcentajes sean las mechas, etcétera, etcétera, más probabilidades hay de que esto se cumpla. Como vemos para aquí, básicamente bajó, tomó esa liquidez y luego fue al alza. Y eso es lo que se conoce comúnmente como velas martillo, ¿vale? Hay miles de patrones y miles de estructuras a la hora de tener en cuenta lo que vienen siendo las velas, ¿vale? Pero yo lo que quiero es coger esos patrones que, por ejemplo, a mí a nivel personal me sirven mucho. Como por ejemplo, vamos a mirar a ver si hay algún ejemplo por aquí. Mirar justo en este ejemplo de aquí, esta pedazo de mecha, que es básicamente coger liquidez a la baja, nada más coger toda esa liquidez tiene movimientos acelerados bajistas. Aquí vemos la misma estructura, incluso aquí atrás es una estructura que se repite mucho, típica estructura de movimiento bajista acelerado como vemos por aquí, velas grandes bajistas y de repente vela martillo absorbiendo esa liquidez al alza y se revierte la tendencia. Vemos también que pasa aquí exactamente lo mismo, grandes velas bajistas como vemos por aquí, esa vela martillo absorbiendo liquidez incluso cerrando en forma de positivo y luego tendencia alcista. Por tanto, todo esto que os estoy explicando tiene muchísimo valor. ¿Por qué? Porque mirar, justo lo que explicábamos antes de lo que viene siendo esos cuerpos de vela que no se cubren, lo que vemos es que hay esa zona de cuerpo de vela justo anterior y posterior, es decir, justo con esta mecha que vemos por aquí, ¿vale? Y esta mecha que vemos por aquí, este cuerpo está sin cubrir, es decir, no ha pasado el precio por esta zona aún. Y si extendemos, mirar lo que sucede. Básicamente produce una gran mecha absorbiendo esa liquidez en la parte del cajón verde que viene siendo esa ineficiencia y luego lo que provoca es esa estructura de patrón de velas bajista y el precio se acelera a la baja. Por tanto, como veis, todo coincide y todo es exacto. Vemos otra vez aquí el mismo patrón, vela alcista, vela doji más pequeñita de indecisión y luego una vela bajista que cubre las velas anteriores, por tanto el movimiento es bajista. Vemos esta gran absorción de liquidez por aquí y vemos que al final se revierte la tendencia, etcétera, etcétera. Incluso las velas doji o velas de indecisión pueden ser incluso continuaciones de la tendencia, como podemos ver por aquí, ¿vale? Por eso se confirma siempre con la vela contraria al movimiento. Como curiosidad un poquito para los que estáis conociendo el canal, yo cuando empecé a hacer trading, básicamente mi primera estrategia, por así decirlo, más o menos rentable de cara al scalping, es decir, me voy a pasar incluso a 5 minutos para que la observéis, voy a mirar el precio por aquí, ¿vale? Justo donde estábamos testeando esta zona, la estábamos estudiando, yo cogía simplemente patrón de velas combinado con un oscilador normal, que viene siendo la estocástica, ¿vale? Simplemente doble clic y en entrada de datos básicamente variaba los datos, en este caso voy a poner 33 y creo que era por aquí 9, si no me equivoco, y por aquí otros 9, creo que sí, era más o menos así, vale, sí, justo. Mirad, incluso me acuerdo de los valores que le ponía pues para que se separaran esas dos líneas, que el periodo fuera más largo y así me diera unos cruces exactos. Por tanto, yo lo que hacía en ese tipo de estrategia, ¿vale? Que al final era una estrategia
estrategia que era muy básica, ¿vale? Es de las primeras que yo implementé y que yo fui creando con reglas exactas, ¿vale? Porque sobre todo cuando estaba empezando el tema psicología, etcétera, etcétera, no lo llevaba tan bien, entonces cuanto más exacto fuera esa estrategia, más me ayudaba a que yo fuera disciplinado y la hiciera correctamente. Y esa estrategia era muy sencilla, que era simplemente buscar esas mechas por la parte superior o por la parte inferior con la confirmación de lo que viene siendo ese estocástico. No me voy a liar demasiado con esto, pero simplemente para que lo tengáis por curiosidad, yo cogía como máximo en lo que viene siendo la mecha o el movimiento volátil que hubo, por ejemplo, en 5 minutos. Por tanto, cuando cerraba esa vela es cuando yo hacía mi entrada, ¿vale? En este caso sería una posición corta tal que por aquí, colocaba el stop loss en donde viene siendo esta parte superior, es decir, ese máximo justo, y colocaba ratios fijos aproximadamente de un 1,5, ¿vale? Siempre me regía al mismo ratio, es decir, no cambiaba el ratio, decía 1,5 y punto. O si no, incluso si quería extender una operativa que yo creía que era tendencia bajista, por ejemplo, en este caso, lo que hacía es esperar al siguiente cruce del estocástico, que como veis cruza por aquí abajo, entonces extendía mi operativa hasta ahí abajo. Y era simplemente utilizando patrón de velas e interpretando el estocástico, ¿vale? Que simplemente en este caso, para que veáis, también tendría una divergencia bajista, que en este caso sería tal que por aquí. Esto es lo que me permitía delimitar muy bien lo que vienen siendo los stop loss, las zonas de entrada y los take profits. No tenía que andar a pensar demasiado si tenía esa confirmación de cruce del estocástico en la parte de sobrecompra. Sobre todo también buscaba muchos patrones de rango, que era donde mejor se comportaba. Mirar justo esta zona de aquí, este ejemplo es perfecto, es de las operaciones que a mí me encantaban y las tomaba con gusto. Ves que tenemos esta estructura de aquí, ¿vale? Entonces yo lo que hacía era esperar a que cerrara esa vela, veía ya directamente que el estocástico tenía mucha pinta de cortar, entonces seguramente esperara hasta esta vela de aquí, pero yo como ya tenía el estocástico, vamos, súper estudiado, lo que hacía es que ya cuando miraba que iba a cortar, pues simplemente hacía la entrada, que en este caso sería por aquí, delimitaba muy bien mi stop loss, claro, no tenía que estudiar dónde iba a parar el precio, dónde tenía que tomar esos take profits, etcétera, etcétera. Simplemente lo que hacía era coger ese ratio 1,5, que sería tal que por aquí aproximadamente, ¿vale? Y una de dos, o cobraba totalmente mi operativa por aquí, o si no, esperaba a que se diera el cruce, que en este caso ves que coincide perfectamente ambas cosas. Esto simplemente os lo cuento como mera curiosidad de cómo yo empecé a operar, por decirlo así, esos inicios, pero quiero que os fijéis como con simplemente patrón de velas delimitaba muy bien esa zona de stop loss, esos ratios, no tenía que andar a pensar demasiado, sobre todo una operativa de scalping era muy importante, y simplemente con una combinación muy fácil que viene siendo el estocástico, pues se conseguía sacar esas primeras operaciones rentables. Simplemente esto es para animaros de crear vuestra propia estrategia a partir de todos vuestros conocimientos, y sobre todo de lo que mejor miréis en el mercado y lo que mejor se os dé. Bien, hoy quiero centrarme en el vídeo de lo que viene siendo esos patrones de velas, ¿vale? Comparado con las Heikin Hashi, daros esos pequeños matices que yo creo que son importantes a la hora de tener esos conocimientos y sobre todo daros un pequeñito indicador para que lo podáis combinar en vuestras propias operativas. Pero simplemente quiero que si os gustan todos estos conocimientos de forma gratuita, como vienen siendo estos patrones de velas, reventéis el botón de likes y sobre todo dejarme un comentario conforme queréis más vídeos de estos. Si queréis que os haga un vídeo específico sobre todos los patrones de velas que hay en el mercado para que vosotros lo podáis interpretar en vuestras propias operativas, dejadme un comentario y si veo mucho apoyo yo os lo haré encantado. Dicho esto, vamos a pasar directamente a las velas Heikin Hashi. Voy a explicaros un poquito por encima cómo funciona, y para seleccionar esas velas Heikin Hashi lo que viene siendo en TradingView no hace falta indicadores extraños, simplemente desplegando esta zona de aquí ponemos que pone velas huecas, velas de volumen, y si nos vamos por aquí abajo nos pone Heikin Hashi, ¿vale? Como vemos hay muchísimas formas de lo que viene siendo el tipo de velas, ¿vale? Incluso por línea el gráfico se puede entender muy bien, ¿vale? Parece una tontería, pero esta forma de entender el gráfico al final es como si extrapolaras a un oscilador, por tanto esta línea simplemente nos marcan los cierres de velas y se puede entender muy bien, de verdad que os va a sorprender, os tengo que hacer un vídeo de ello, pero nosotros vamos a lo que nos concierne, que es Heikin Hashi. Colocamos por aquí ese Heikin Hashi y como vemos ya tenemos en el gráfico esta zona de aquí. Voy a borrar los dibujos para que se vea todo perfectamente, y la diferencia de las velas Heikin Hashi con las velas normales básicamente he escogido muy por pinzas que es un precio medio ponderado aproximadamente, ¿vale? Os voy a explicar exactamente lo que es, pero a nosotros al final lo que nos interesa es que nos identifica mucho mejor lo que viene siendo las zonas tendenciales, ¿vale? Nos indica la fuerza del movimiento bastante mejor que lo que viene siendo las velas normales. Y en este caso lo más destacable de estas velas es simplemente que esos cierres de velas se calculan en base a la apertura de la vela siguiente, al cierre de la vela, al máximo y al mínimo dividido por 4. Simplemente eso, no hay que liarse demasiado, vamos a lo que realmente nos importa, que básicamente es interpretarlas en el mercado real. Como vemos en el gráfico, cuando vemos esas grandes tendencias, es decir, cuando no es una tendencia demasiado acelerada como puede ser por ejemplo este caso de aquí, vemos que apenas hay velas, no son muy grandes, etcétera, etcétera, pero cuando se acelera ese movimiento es cuando producen esas grandes
grandes velas. ¿Qué pasa? Que eso lo que nos da es esa información extra a la hora de interpretar las velas de que si la tendencia es demasiado fuerte o demasiado débil. Es decir, mirar por aquí, tenemos unas velas pues bastante grandes, por decirlo así, bajistas en este caso, y justo cuando se está debilitando esa tendencia es cuando empieza a formar velas más pequeñitas, ¿vale? Eso es al final lo que hace el precio medio ponderado, ¿vale? Entonces simplemente por aquí también podemos ver otro caso igual. Vemos que cuando inicia esa tendencia alcista se acelera bastante, ¿vale? Pero vemos esas medias pues en tamaño grande, tamaño medio aproximadamente, no hay ningún tipo de problema, pero cuando se acelera esa tendencia vemos esas grandes velas. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos ver que se está debilitando esa tendencia cuando vemos que esas velas son bastante inferiores, es decir, dejan mecha por la parte superior, pero las velas son bastante más pequeñas que lo que vienen siendo aquí. Por tanto, si nosotros estamos en esta situación de mercado, vemos que hay mucha fuerza tendencial alcista, y si nosotros estamos en esta situación de mercado, vemos que se está debilitando la tendencia y por tanto es probable un retroceso. Lo mismo pasa en el lado contrario, vemos esa tendencia alcista, vemos que se está empezando a acelerar, vemos esos grandes cuerpos y justo cuando empieza a reducirse esas velas es cuando la tendencia se está debilitando y por tanto vuelve a la baja, ¿vale? Lo mismo pasaría más en corto plazo, por decirlo así, en velas más pequeñitas. Vemos esas velas pequeñitas por aquí, vemos que se aceleran con esas grandes velas y de repente unas pequeñitas velas y se revierte la tendencia y se vuelve a acelerar y se vuelve a debilitar. Básicamente es así como debemos entender un poquito lo que viene siendo las velas Heikin Ashi. Bien, ahora que hemos entendido cómo funcionan las velas normales y las velas Heikin Ashi, ¿cuáles son mejores para nuestro estilo operativo o si incluso se pueden combinar ambas? Pues eso es lo que vamos a ver ahora en el gráfico, comparando el mismo gráfico que viene siendo el gráfico de Bitcoin con velas normales y velas Heikin Ashi, viendo a ver en qué se diferencian unas de las otras. Y como ya podéis ver por aquí, tengo el gráfico dividido a la mitad y abajo tenemos lo que viene siendo las velas Heikin Ashi y arriba las velas normales. ¿Cuál es la diferencia más notable? Pues básicamente es esa eliminación de ruido para entender esas tendencias. ¿Por qué digo esto? Porque mirar justo en este ejemplo de aquí. Aquí tenemos una tendencia alcista que la verdad se da bastante bien, una tendencia alcista normal, incluso podríamos delimitar nuestra tendencia tal que por aquí, ¿vale? Es una tendencia acelerada, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, pero vemos esas velas rojas como esta vela por aquí, esta vela martillo, esta vela por aquí que a lo mejor te provoca esa pequeña indecisión de si la tendencia va a continuar, esta vela de aquí que justo es un rebote de esa tendencia, pero sin embargo con las velas Heikin Ashi lo que vemos es mucho más filtrado todo ese movimiento, es decir, elimina lo que viene siendo todo ese ruido de la tendencia. Por tanto, a tener todas estas velas verdes identificamos la tendencia alcista perfectamente y podemos aprovecharnos en esta situación de mercado. Por mucha vela martillo que aparezca, si por ejemplo Heikin Ashi dice que es alcista, pues es alcista. Pero aparte de eliminar el ruido que se provoca con esas velas rojas en medio de una tendencia con las velas normales, ¿vale? Hay otra característica muy básica de las velas Heikin Ashi que no se comenta tanto por ahí, que es básicamente que al ser precios ponderados, precios medios, lo que provoca es que se extienda más esa tendencia para interpretar el gráfico. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista y en vez de coger ese movimiento volátil con esa vela roja que vemos por ahí, lo que vemos es que extiende mucho más ese movimiento bajista porque al final coge la media de la media de la media. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en este movimiento alcista de aquí, que vemos que justo la mayoría del movimiento son estas tres velas, pero vemos que el movimiento lo extiende un poquito más. Esto normalmente es muy notable de ver en las velas con mucha volatilidad, como por ejemplo esta vela de aquí, que prácticamente es todo el movimiento. Sin embargo, aquí aún tiene que producir 1, 2, 3, 4, 5 velas para absorber todo este movimiento. ¿Por qué os explico esto? Porque a continuación lo que voy a hacer es explicaros la combinación de estas velas Heikin Ashi con las velas normales. Si nosotros vamos a nuestra pestaña indicadores y buscamos Smoothie, lo que vemos son varios indicadores orientados con este tipo de velas, ¿vale? Aquí podéis ir testeando el que más os guste. Yo en este caso voy a coger este de aquí de Backtest, clico por ahí y en el gráfico se me va a abrir estas velas por aquí. Son velas Heikin Ashi que al final tenéis que entender que son como si fueran medias, por tanto actúan en el gráfico como una posible EMA, es decir, es básicamente lo mismo. Nos eliminan ese ruido para identificar las tendencias y aún por encima combinado con un indicador nos da esas zonas de resistencia en tendencia alcista y en soporte en tendencia bajista. Por tanto, si no queréis tener una EMA normal, una media normal para poder identificar lo que viene siendo todo el precio, podéis utilizar también lo que viene siendo estas velas Heikin Ashi para identificar esos movimientos tendenciales, ya que calcula un precio medio ponderado. Si entráis en la configuración podéis combinar la longitud de estos precios ponderados, ¿vale? Entonces esto lo podéis combinar a vuestro gusto. Yo en este caso, por ejemplo, pongo 15 aquí, modifica muy poco, pero esto lo podéis ajustar a la perfección a vuestra propia estrategia. Y como vemos por aquí, justo cuando cruza esa vela con cuerpo roja es cuando actúa como soporte y la tendencia cambia. Entonces podemos ir aprovechándonos constantemente de esos movimientos tendenciales. Os voy a poner un ejemplo. Simplemente vemos por aquí gran vela alcista, por tanto se coloca por encima de la media, nosotros nos posicionamos en long, stop loss en los mínimos anteriores y vemos que es un movimiento alcista. Incluso si extendemos la operativa hasta que cruce otra vez esas velas de Heikin Ashi, vemos por aquí que tenemos una operativa realmente buena. Lo mismo pasaría un poquito más hacia atrás en esta tendencia bajista. Cuando nosotros vemos que una vela con cuerpo, que es justo lo que explicábamos al principio, rompe
esa zona media de lo que viene siendo esas velas Heikin Hashi, la tendencia por tanto es bajista, colocamos nuestra posición, stop loss en los mínimos anteriores y ya ves que justo este indicador actúa como resistencia de esa tendencia y lo que hace es indicarnos justo cuando rompe otra vez, como veis por aquí, vela fuerte alcista y rompe esas velas de Heikin Hashi. Por tanto, si nosotros extendemos la operativa hasta que rompa, vemos que tenemos otra operación realmente buena. Lo mismo ocurre en esta zona de aquí, tenemos otra operación en largo justo con esas velas de cuerpo. Inciso, podéis ver que justo con los conocimientos que comentamos al principio, que es básicamente detectar esas velas con cuerpo, ¿vale? Entender que hay bastante volumen alcista en esa vela, pues combinando ambas cosas podemos sacar operativas rentables y estrategias totalmente rentables. Operativa por aquí, stop loss en los mínimos anteriores, incluso podemos cobrar en esa zona, sería una operativa más pequeña, pero bueno, si alargamos la operativa ya podéis ver que también pues llega a ser bastante rentable, por así decirlo, ¿vale? Esto obviamente tenéis que backtestearlo correctamente con vuestro propio estilo de operación, pero básicamente os comento esto porque no significa velas Heikin Hashi sí o velas normales sí, sino que podemos traer una combinación de ambas y aprovecharnos de los beneficios que nos dan ambas cosas. Por tanto, ¿para qué nos vamos a quedar con solo un tipo de vela si podemos tener más información del mercado? Dicho esto, espero que os haya gustado esta combinación de lo que vienen siendo velas normales con velas Heikin Hashi, esos conceptos básicos que hacen falta a la hora de operar y a la hora de interpretar el gráfico. Si ha sido así, reventar el botón de likes, recordar que tenéis los enlaces del Telegram y del Instagram en la descripción, y si queréis poner a prueba algún tipo de estrategia, algún tipo de operativa, qué mejor manera que con los bonos de Binx. Ya sabéis que tenéis hasta $5.000 en bonos gratuitos que podéis aprovechar de forma totalmente gratuita. Así que os dejo el enlace en la descripción del exchange de Binx. Un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.